Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestro panel 3, Samuel Beckett y el lenguaje, literatura, recepción y traducción. Uno de los participantes no pudo llegar, Nasir Mohamed, entonces a lo mejor tenemos un poco más de tiempo para nuestros ponentes de esta tarde. Bueno, vamos a empezar con Gerardo Villegas, Beckett en México. Gerardo Villegas es editor, documentalista y escritor, es fundador de Pleroma Ediciones y ha publicado principalmente en torno a la figura sobre Nietzsche, George Bataille, Elizondo y Samuel Beckett, mismas que han merecido reconocimiento nacional e internacional. Es director del documental Samuel Beckett Centenario, TV UNAM 2006, produjo y adaptó La última cinta de Krapp y adaptó Final de partida. También estrenó en México Film, del director Arnold Schneider, durante el fin del ciclo de la Muestra Internacional de Cine. Le dejamos la palabra a Gerardo Villegas. Si quieres. A ver si está prendido. Ya está. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es mi alma mater, por recibirnos el día de hoy. También a la doctora Luz María Sánchez por su generosidad y su heroísmo por traer a México un evento que es bastante importante a nivel mundial y a traer invitados tan distinguidos y tan imponentes como los que nos han acompañado el día de hoy. Es un público muy vasto, bastante docto. Y bueno, yo les traigo una muestra del trabajo que se realiza en México. Particularmente mi experiencia en la obra beckettiana tiene que ver con el absoluto desconocimiento del contenido de la obra de Beckett, ¿no? En México regularmente siempre padecimos la diferencia del lenguaje respecto a las traducciones españolas que nos llegaban a México de la obra de Beckett, y no existe una tradición bilingüe masiva en este país. Entonces, la primera traducción que se hizo y que tiene un gran impacto en México es la de José Emilio Pacheco a la obra de Cómo es, que data de 1966, me parece, que es la primera aproximación al público mexicano común, al lector de a pie, de una obra que no tenía que ver mucho con la idiosincrasia mexicana. A pesar de que esto es publicado en los años 60 en México, los 60 en México tienen varias aristas, tienen varias capas. Una de ellas es precisamente la ruptura en el arte, la ruptura con el arte plástico, por ejemplo, del viejo régimen. Sin embargo, el desafío que provocó Beckett para los públicos tanto especializados en el ámbito literario y en el ámbito estético en general, fue de una recepción prácticamente gélida. La obra de Beckett en México se fue conociendo años después de la traducción de José Emilio Pacheco, que curiosamente existió en una colección dedicada estrictamente a escritores mexicanos, una colección de una editorial llamada Joaquín Mortiz, en donde publicaron grandes títulos clásicos actuales de nuestra literatura, el caso, por ejemplo, de Farabev, de Salvador Elizondo, de 1965, de Perfil, de José Agustín, que inaugura un lenguaje y una aventura literaria que hasta la fecha nos acompaña. Sin embargo, este título es muy sui generis, no hay una razón clara por la cual un escritor irlandés que todavía no había sido galardonado con el Nobel, estaba publicado dentro de una colección estricta y tradicionalmente dedicada a escritores mexicanos. Y bueno, para lo que fue posteriormente los años 70, vinieron una serie de autores que lo trataron de importar, pero siempre existió un desorden absoluto respecto a la forma de cómo editarlo.
no había una tradición canónica de incluir, por ejemplo, una bibliografía en las publicaciones, no había un estudio crítico de la obra, entonces en la recepción en México siempre fue muy caótica. Las adaptaciones de teatro que se hacían regularmente eran muy a modo de los directores, muy a modo del actor, cada quien se apropiaba de su propia, perdón, de su visión de Beckett, y siempre tuvimos un Beckett confuso, siempre hay un tufo muy influenciado por el cine de Buñuel, particularmente en Los Olvidados, un personaje que representa tiene una similitud muy particular con los viejos de Godot, con el propio Krapp, pero México no estaba preparado, y también por su idiosincrasia católica, para enfrentarse a un lenguaje que no expresaba linealmente nada, que no correspondía tampoco, ni tenía tradición naturalista, ni tradición de la novela de la Revolución Mexicana, ni del romanticismo, ni del modernismo latinoamericano. Prácticamente se estaba enfrentando a algo desconocido, y fue gracias a la visión de Salvador Novo, que encarga a tres creadores, a Alejandro Jodorowsky, a Juan José Gurrola y a Héctor Ortega, que monten un Godot. Esto fue en el año 56, 57, y bueno, esa es la inauguración no solamente de la llegada de Beckett a México, sino que también inaugura, esos tres personajes inauguran el teatro moderno. Beckett siempre ha sido un tema para México, siempre los escritores mexicanos nos hemos aproximado a su obra, siempre hemos tratado de comprenderla, y uno de esos, de las formas en las cuales se puede aproximar a ese universo nebuloso que es la obra de Beckett, es a través del diálogo. Para el centenario de 2006 tuve la idea de hacer un documental que registrara más o menos el estatus de la cultura de nuestro país en ese momento, con escritores que tenían relevancia, que abarcaban un par de generaciones, algunos de ellos muy destacados, algunos de ellos incluso, bueno, uno de ellos ha muerto ya, y a través de unas conversaciones que fueron grabadas, nuestra intención de este programa de televisión, que fue producido por la universidad, era llevar a las nuevas generaciones, a través de las conversaciones entre escritores, darles una pista de qué era Beckett, darle una pista a los jóvenes de hace 10 años que eran universitarios, estudiantes de 20 años que hoy tienen 30, que estaban en una situación sociopolítica muy compleja, y que siempre la universidad en ese sentido tiene la urgencia y la necesidad de participar como una auriga, es decir, como un guía que en este caso, si no puede proveer de las armas de traducciones, de ediciones canónicas y sobre todo accesibles al público, uno de los vehículos que adoptamos fue la televisión universitaria, que se inauguró en ese año, y hicimos un experimento también homenajeando un poco las formas escénicas de Beckett. De ello quedó el testimonio de este programa de televisión que se llamó Samuel Beckett Centenario, y que tuvo una acogida bastante generosa de parte del público, porque fue dirigido a jóvenes, pero los participantes de este pequeño programa son escritores, todos ellos reconocidos en nuestro ámbito cultural. Hay editores, hay algunos directores de teatro, hay algunos iluminadores, y músicos también participaron de esto, y la finalidad era llevar a las plazas, como aquí afuera, por ejemplo, se montó una pantalla y se proyectó el documental en una noche. Posteriormente estrenamos film, y los estudiantes se acercaron. Probablemente fue la única vez que tuvieron una relación con Beckett, pero se llevaron algo del mensaje de Samuel Beckett a través de estudiosos mexicanos, y sobre todo en el lenguaje español, porque, insisto, México no tiene esa tradición bilingüe, no es un país que tenga esa necesidad. Probablemente quizás estemos
a principios de esa bilingüización de la sociedad mexicana, mucho a través de la tecnología, a partir yo creo que del año 2000, más o menos cada vez los jóvenes tienen más dominio del idioma inglés a través del internet, a través de las redes, pero es además existe una profecía que tanto el inglés como el español se iban a diluir en un solo idioma, y bueno, eso lo estamos viendo apenas el principio de ese cataclismo o de ese futuro del lenguaje que viene, y la obra de Beckett en ese sentido pues está descrita en español para las personas de habla española y con elementos también inspirados en su obra original. Les voy a mostrar el programa, dura unos 15-20 minutos, espero que lo disfruten y posteriormente pasaremos a una serie de consideraciones. La obra de Samuel Beckett es una de las capitales artísticas del siglo XX, y su recepción e influencia en la cultura mexicana ha sido notable. Si no, la obra de Beckett es un misterio envuelto en un enigma, ¿no? Ese es realmente donde no se puede trascender ni traspasar ni nada, ¿no? Ahí uno se pierde, como el último escupitajo en Murphy, por ejemplo, ¿no? Donde quiere echar las cenizas en el excusado como le había pedido, ¿no? Y se le cae en la escupidera de la cantina, ¿no? Qué maravilla y qué belleza, ¿no? Sirvan pues los siguientes testimonios de nuestros creadores para documentar la recepción e influencia que la obra de Samuel Beckett ha tenido sobre nuestra cultura. A 100 años de su nacimiento, esto es un homenaje de la cultura mexicana a la memoria de Samuel Beckett. Yo creo que fue la noción de Salvador Lobos cuando puso Esperando a Godot, que fue un parteaguas realmente en el teatro mexicano. Igual que en el teatro, la presencia de Beckett en las letras mexicanas es evidente y permanece vigorosa a lo largo de los cambios generacionales. Beckett, de hecho, la manera incluso en la que plantea los personajes podría ser tal vez la manera en que él visualiza su propia prosa. Sus personajes están como aislados, no hay básicamente referencias de un lugar concreto, un periodo concreto. Sí da algunos gestos, por ejemplo, el bombín que utilizan muchos de sus personajes en el teatro, o también en su narrativa se mencionan ese tipo de cosas, y uno podría imaginarse algún tipo de paisaje, pero sobre todo son seres que parece que están viviendo después de la historia. Es algo que escribió Cioran, que eran justamente personajes luego del fin de la historia, que ya no tienen ninguna relación más que con su propia conciencia, aislados completamente y en una especie de batalla contra el lenguaje mismo, más que contra una vida o contra una situación histórica. Más bien se baten contra el fluir de su conciencia y las palabras. Por más de medio siglo, escritores, directores de teatro, críticos, poetas, editores, actores, traductores, músicos, cineastas, artistas y público en general han pensado en torno a la obra de Samuel Beckett. México no es la excepción. Sí es un autor de élite, lo que pasa es que hay un efecto muy interesante, que aunque es un autor que como nombre es manejado o leído por pocos autores o lectores, al mismo tiempo los recursos, los procedimientos que están en su escritura se han generalizado, casi yo diría de una manera, entre comillas, popular.
O sea, tú encuentras esta forma de escribir a través de un vaivén de afirmaciones y negaciones, en mayor o menor medida generalizada en la literatura en general, y diría que en particular en la poesía. Él arranca de la poesía y después salta a la narrativa y más tarde al teatro. Y no eres un políglota, y que en este caso tienes un conocimiento del inglés o del francés más o menos completo, tampoco tienes muchas posibilidades de entrar a la obra de Beckett. Tenemos que reconocer que las traducciones no son muchas las que pudieran estar disponibles en las librerías, y me da la impresión de que puede ser un autor que intimide a muchos valientes traductores. La traducción de la novela ¿Cómo es?, realizada por José Emilio Pacheco, encendió la flama que llevó a la lectura ávida de Samuel Beckett en México y lo convirtió en un escritor de rigor para nuestros creadores. José Emilio Pacheco precisamente tradujo la novela ¿Cómo es?, al español. Tuvo, yo creo que esa novela, esa traducción, una cierta influencia, un cierto ascendiente sobre la prosa narrativa hispanoamericana, digamos, posterior al boom. Pues a mí Beckett me deja varias huellas, ¿no? Una de ellas, yo creo que la más importante, es la traza del rigor. Es decir, si hay un escritor riguroso en la literatura de la segunda mitad del siglo XX, ese es Beckett, ¿no? Es decir, es uno de los escritores más rigurosos. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que su obra no es una obra así monumental. Él no pretendió, como su maestro James Joyce o como su otro modelo Marcel Proust, hacer una especie de mega obra, ¿no? Una obra monumental que trate de dar el reflejo del universo o del mundo, ¿no? Como el Ulises o En busca del tiempo perdido, sino Beckett lo que hizo fueron pequeñas piezas, ¿no? A mí esa es la traza que más me dejó. La enseñanza que me dejó fue la enseñanza del minimalismo, ¿no? Con el mínimo de elementos hacer el máximo de expresión. Eso por una parte. Es de esos autores que, te digo, no puedes evitar la lectura de Beckett. Es un autor del mismo tamaño que los que tú mencionaste, que es Borges para América Latina, que es, tú dijiste Joyce, Proust para Francia. Lo interesante de Beckett, lo que le hace único, comparte con Conrad el cambio de idioma, ¿no? Entonces lo hace bastante único porque Conrad cambia de idiomas por razones, iba a decir yo, casi de técnica, como que él hubiera podido escribir en francés. Conrad manejaba idiomas y manejaba sin ningún problema uno o el otro. Beckett al revés, va a escoger como algunos santos van a buscar la pobreza. Él va a buscar la pobreza del lenguaje, va a buscar el lenguaje en el cual no podrá ser lírico, el lenguaje más estrecho que podrá manejar, el lenguaje que no le permite expandirse de repente, el lenguaje que es más fiel. Musique de l'indifférence, cœur, temps, air, feu, sable, du silence et boulement d'amour, couvre leur voix et que je ne m'entende plus me taire. Hay autores que contradicen todo ese trabajo que yo he hecho, porque su terreno es el de lo racional. Yo creo que Beckett básicamente es un autor que se sumerge en la esfera de lo irracional, y ahí entender quiere decir algo diferente a lo que se hace con otros autores. Es difícil intentar un análisis lógico de lo que Beckett dice. Lo que te sucede es que te das cuenta de que nacemos solos y morimos solos. Es decir, su gran... digamos, son temas que vienen desde Tolstoy, ¿no? Desde la muerte de Iván Ilich, ¿no? Digamos, que se habría que trazar una genealogía, ¿no? Yo creo que la soledad es la máxima enseñanza de Beckett, la soledad del individuo frente al cosmos y frente a la colectividad. Es decir, no es casual que todos sus personajes, o que la mayoría de los personajes sean seres solitarios, o que sean seres que están monologando, y que siempre tienen la nostalgia de algo que se perdió. Es decir, hay una especie de nostalgia de un paraíso perdido que puede ser la infancia, en el caso de
de Wordsworth Howe, sobre todo en su última trilogía de textos breves, Wordsworth Howe, Il Sin, Il Sed y Company, si mal no recuerdo, en esos tres textos lo que hay es una nostalgia de la pérdida, ¿no? Es una especie de en busca del tiempo perdido minimalista, ¿no? Así reducido a su mínima expresión. Y es la nostalgia de la infancia perdida, la nostalgia de una felicidad que alguna vez estuvo ahí, como en el cuento Primer Amor, que es un cuento de los años 40, pero que publicó mucho después. Bois seul, bouffe, brûle, fornique, crève, seul comme devant, les absents sont morts, les présents puent. Sors tes yeux, détourne-les sur les roseaux. Se taquine-t-il ou les haille? Pas la peine, il y a le vent et l'état de veille. Él interesa mucho la relación de una dicotomía, la relación silencio-ruido, sentido sin sentido. Y muchas de sus obras acaban en el sinsentido. ¿Y ahora? ¿Fui atractiva en el pasado? ¿Fui atractiva alguna vez? Entiéndeme bien. No te pregunto si yo te atraía a ti. Eso de sobra lo sabemos. Te pregunto si yo te parecía atractiva en alguna época. ¿No? ¿No puedes? Bueno, admito que es complicado. De momento, ya has hecho más que suficiente. Ahora acuéstate y relájate. No volveré a molestarte a no ser que me vea obligada a ello. Solo saber que estás allí, a la escucha, es más que suficiente. Creo que hay una experiencia doble al leer a Beckett. Lo que tenemos es la experiencia de lectura mientras está sucediendo, que es maravillosa, sorprendente, y una experiencia del haber leído a Beckett. El convertirse ya en beckettiano sucede después, cuando ya recuerdas a Beckett, cuando de verdad te lo puedes apropiar si es que esto acaba de suceder en algún momento. Entonces, existe esa experiencia de acercarse, de sumergirse en Beckett, quizá en ningún otro autor sea tan apropiada la palabra, sumergirse en este mundo verbal, cada vez más arriesgado, con el que nunca se conformó, y otra es la de recordar, la de sintetizar, la de hacer un Beckett propio, la de tener tu Beckett, ¿no? Y creo que esa es la importante, la de haberse apropiado de un Beckett, haberlo recordado y haber traicionado el texto para hacértelo propio, ¿no? Para lograr hacer tu propio Beckett. Es un autor para gente que lee, en efecto, es un autor difícil pero no imposible, y es un autor que a pesar del mundo un poco brumoso, abstracto, desolado en el que se mueve, logra tener momentos de gran intensidad, de gran vivacidad, de gran tensión. Él desarrolla su obra los 50, 60 y después, pero ahí es donde el impacto es mayor, en un universo literario en el cual hay muchas búsquedas, a veces vanas, a veces infladas, a veces inútiles, o a veces sí, con muchos logros. Vacas o fantasmas, papas o duendes, uno en medio, nombres, las personas, nombres, vacas o fantasmas, a veces voces dentro de mí heridas. Yo acariciaba algunas, a eso le llamaba amor, y si aquella voz me llamaba felicidad, pero esa era la aguja en el pajar, casi siempre solo un clamor, un ruido de motores, bocinas, en el espejo una máscara se iba haciendo gris o transparente, rasurarse, peinarse, acicalarse un poco, solo para tener valor de mirarla. Los recuerdos pasaban de vez en cuando como aves, a veces en grupo, a veces solitarias. Pasaban, pastaban, irían siempre al mismo lugar o bien simplemente daban vueltas en círculo, se esfumaban cuando yo trataba de detenerlas, detenerme, esa era mi fantasía. Nadie sabía estarse quieto, ni siquiera el pescador al acecho, ni siquiera yo, quieto como un pasajero
aferrado a su sitio en un tren en marcha, con la ilusión de no moverse, aunque estuviese incrustado en un barco a la deriva. Pero ¿no era esa la tarea? El maestro interior vigilaba en silencio las lecciones. ¿Pero qué diferencia habría entre su ausencia y su vigilancia? La forma de su silencio. El sol era uno de sus ojos, la luna otro, el cielo su leche derramada. Pero la tarea, ¿cuál? La calificación solo se sabría en el examen final, aunque no, a cada momento uno sabría. Era eso, el saber de uno, ahí estaba, había que arrancarlo de la roca interior, ablandarla, golpearla, que saliera un poco de polvo para repartir entre los demás. Pero ¿y uno? Sus aportes para mí son fundamentalmente en tres planos. Uno, el moral, tal cual, es decir, una figura de escritor ajeno a todo aquello que no es estrictamente de su labor artística. Después, una visión del mundo, se podría decir desencantada, pero que a la vez es completamente risueña, porque es un poco reírse de la miseria de la condición humana. Y por otro lado, el trabajo estilístico estrictamente, que es una literatura al límite, una prosa sin ningún tipo de concesiones, que no hace ningún tipo de concesión, que se concentra en las posibilidades expresivas de la lengua y justamente que trata de extraer lo expresivo de algo lacónico, muy concentrado, y que creo que también es uno de los pocos autores que hizo textos de primera categoría y de los fundamentales de su obra en los últimos años de su vida, donde están textos que no son los más célebres, pero que probablemente sean sus aportes más radicales a la literatura contemporánea. Las palabras nos abandonan. Hay momentos en que incluso las palabras nos abandonan. ¿No pasa eso con frecuencia? Que a veces incluso las palabras nos abandonan. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer para que vuelvan de nuevo? Cepillar y peinar el pelo si es que aún no se ha hecho. Arreglarse las uñas si necesitan ser arregladas. Estas cosas te ayudan a pasar los malos ratos. Eso es lo que quiero decir. Es todo lo que quiero decir. Mi relación con Beckett siguió después en la última cinta de Krapp, que me gustó muchísimo. No recuerdo quién hizo el actor, pero me encantaba esa obra. Lo hice en televisión en los 60, cuando Margarita López Portillo dirigió una cosa de radio y televisión, o de cine y televisión, cinematografía, ¿no? En uno de esos programas. También filmé otro que se llamaba Sombras, donde me acuerdo que la obra de televisión te decía que no subieras el sonido, todo en grises, ¿no? Acabo de ver ahorita en la televisión, en internet, una obra que se llama Square One o algo así, donde, en QuickTime, ¿no? Ese silencio que se expresa muchísimo en las obras de ficción, en los textos mínimos también, porque no hay que olvidar esa parte también muy bella de los textos mínimos de Beckett. Su físico es extraordinario, tiene un físico un poco como de halcón, de águila, con esos ojos penetrantes, una cresta, porque el pelo lo tiene siempre como parado, una cresta, una mirada profunda, la nariz aguileña, las arrugas que tiene. Yo diría que es uno de esos rarísimos casos en donde la figura, la fisonomía, corresponde de una manera extraordinaria a la obra. A penny for a poor old man. A penny for a poor old man.
No puedo contestar. Algo debe ocurrir en el mundo, suceder algún cambio para que yo me pueda mover nuevamente. En ese caso, te obedeceré al instante, como siempre lo he hecho, respetarte y obedecerte. Por favor, ten compasión de mí. ¿No? ¿No puedes? Bueno, no te culpo. No estaría bien que yo, que no puedo moverme, te culpara a ti de que no puedo, además, hablar. Beckett de alguna manera encarna las decepciones y las frustraciones y los secretos triunfos del hombre contemporáneo. Pues clasificable en el margen, en la periferia. Beckett es lo que está vivo debajo de la piedra. Beckett es lo que fluye a pesar de los diques, y Beckett es también lo que respiramos. Si quieres los comentarios, los podemos hacer después. Sí, el último. Bien, esto finalmente es una muestra de lo que provocó el centenario de Beckett en México entre nuestra comunidad intelectual de hace 12 años. Algunos de ellos ya han muerto, tanto públicamente como físicamente, y lo que demuestra finalmente es la gran confusión que genera la obra de Beckett, pero por otro lado la gran búsqueda que provoca. Es decir, cada uno de los colegas, poetas, editores, escritores, directores de teatro, tenía su propia versión y a la vez su propia angustia de no entender, además de que las barreras idiomáticas e idiosincráticas de la obra de Beckett son muchas veces inaprehensibles para los especialistas mexicanos que vivimos enfrascados en nuestra propia literatura, pues esto representó un reto tanto para ellos como para los estudiantes que fueron los testigos de este trabajo de televisión. Y la herencia que dejó fue que a partir de estas discusiones, de esta suerte como de diálogo beckettiano entre uno que dice que parece un pájaro, otro que habla que dice que está angustiado, otro que dice que le cae muy bien, finalmente hubo un legado que ocurrió a partir de todas estas disertaciones, que fue la publicación de la Guía Crítica de la Poesía de Samuel Beckett, publicada por la UNAM, por la UAMIC, por el Conaculta, escrita por Pablo Sig, publicada por mí también, que es el primer esfuerzo que se hizo en México por darle un orden a la obra de Beckett. Es decir, para la realización de este libro se llevó a cabo una investigación privada que posteriormente las instituciones abrazaron, y el motivo fundamental era poner en orden un catálogo de poesía de Beckett desde 1929 hasta su muerte. Y este libro finalmente es la herencia tácita del objeto que quedó de todas estas disertaciones, y posteriormente se llevó a cabo la publicación de un dossier ya con opiniones de un corte más libre, es decir, ensayos ya más de crítica literaria, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, que también está involucrada en este coloquio. Y esa fue la concreción y el resultado final. Después también hubo un montaje de Crab's Last Tape, no tan bueno como el de Joe Broderick de ayer, pero que tuvo la fortuna de durar un año en cartelera, cosa que en México es absolutamente imposible. De por sí el teatro cotidianamente naufraga a las 3 semanas. Un Beckett en México que dure un año es algo que dura, y en dos teatros importantes, el Teatro Casa de la Paz y el Teatro Helénico, no es poca cosa, fue un gran logro, es el pequeño aporte que hace su servidor Gerardo Villegas en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana y con la UNAM y con el Conaculta, que es lo que habló por México en el centenario. Se exportó y se mandaron algunos ejemplares a España con muy buena fortuna de parte de la crítica, y la herencia de todo esto es que estos libros están agotados, pero están disponibles en la página www.pleroma.com.mx.
posteriormente les pasamos el link, para que los puedan consultar de manera digital y de manera gratuita sin ningún tipo de paga. Es decir, la confusión que generó la obra de Beckett finalmente tuvo un orden, una taxonomía que fue este proyecto de la poesía, y seguimos buscando el significado a través de las confusiones, que finalmente es uno de los legados que dejó la obra de Beckett en la cultura mexicana. Muchas gracias. Vamos a dejar los comentarios para el final. Ahora vamos con la ponencia de Waqas Mirza, la autotraducción de los pronombres personales en la trilogía de Beckett. Él es académico bilingüe, estudió literatura y lenguas francesas e inglesas. Después de obtener su licenciatura y maestría en Suiza, University of Geneva, decidió trasladarse al Reino Unido, donde actualmente se dedica al doctorado en la Universidad de Oxford. Tienes la palabra. Hello, everyone. So I will be presenting a shortened version of one of the chapters of my thesis, which essentially covers the self-translation of the personal pronouns in Beckett's trilogy. So yes, let's begin. Right. Let's first look at the way that the I is translated within the trilogy. So, in the opening paragraph, this is supposed to work. Maybe just one more. Yeah, I think I'll just signal to you when you have to change it, will be easier. So, in the opening paragraph of the trilogy, Molloy exposes the cryptic motifs which lie behind his narrative. Voicing his discontent with an anonymous visitor's editorial feedback, he repeatedly claims authorship of his writing. If we compare both of the versions of this introduction that I've now shown on the slide, we see that Beckett changes the assertion's grammar while he translates from French to English. The French reads, « Voici mon commencement à moi. Ils vont quand même le garder si j'ai bien compris. Je me suis donné du mal. Le voici. Il m'a donné beaucoup de mal. C'était le commencement, vous comprenez ? Tandis que c'est presque la fin à présent. C'est mieux ce que je fais à présent? Je ne sais pas. La question n'est pas là. Voici mon commencement à moi. Ça doit signifier quelque chose, puisqu'il le garde, le voici. The English reads, however, here's my beginning, because they're keeping it, apparently. I took a lot of trouble with it. Here it is. It gave me a lot of trouble. It was the beginning, do you understand? Whereas now it's nearly the end. Is what I do now any better? I don't know. That's beside the point. Here's my beginning. It must mean something, or they wouldn't keep it. Here it is. Now, the sentence that I've underlined seems to portray a French Molloy which puts further stress on identity and possession through pronominal repetition. The disjunctive pronoun in à moi works as a kind of complément prépositionnel of commencement. And this reinforces the idea that Molloy's beginning is very much his own self's, and that it is distinct from what others want him to write. Now, this example can be explained by linguistic constraint. An equivalent turn of phrase was not available to Beckett while translating. He could have, however, resorted to other literary figures of insistence, such as writing my own or putting my in italics to convey the very same meaning, but this is something he chose not to do. Now, the study of Beckett's translation is a process which is far from being an exact science. A few counterexamples, for instance, to this phenomena can be observed. First pronoun repetition is in fact present in a number of English versions as an addition compared to the French text. For instance, thank you. In Malone meurt, Malone dies, dire je is translated as I say I. But changes such as these do not, however, have the same effect as voici mon commencement à moi, in that they
switch, there we go, thank you. They do not have the same effect because they serve to underline the self-reflective nature of the narrator's utterance. Furthermore, translation shifts, which emphasize self-assertion as the one I showed previously, occur much more frequently than in the opposite direction. This phenomenon of greater emphasis in the French text compared to the English one is one of my focuses in this chapter. In fact, I argue that Beckett's choices regarding pronoun translation account for differences in meaning between the French and the English version of the texts. The use of pronouns in French contributes to a stronger assertiveness of the narratorial self, and ultimately, this has an effect on reader inclusivity. First, I will examine the way the narrators in both languages assert themselves through various pronouns, in particular the translation of the narratorial French je to the English pronouns you and they. Then I will consider the general statements made by the narrators and their addresses to the reader, in particular the translation of the French impersonal on into the English impersonal one and the impersonal you. In French, the narrator seems to be much more self-assertive, whereas the English seems more reluctant to speak of himself. At times, he is even reduced to his characteristics or to elements associated to him. In this interesting example from L'Innommable, The Unnameable, we see Beckett portraying a more self-effaced narrator in English. These novels contain the narrator's memories of life as a limbless being in a jar, cared for by a woman named Marie. And his interpretation of her behavior, as you can see here, radically differs in the following excerpts, in particular with regard to the way he believes that she perceives him. As it is regularly the case, I will underline the difference in the pronoun, which does not appear here. Forgive me for this. Le premier regard est pour moi, in the French version of the Innommable, is translated into her first look is for the jar. So Beckett replaces the first person pronoun with the jar. Now this change allows for two different potential readings, which both involve a kind of metonymic process, namely the reduction of the unnamable's identity to the recipient which contains him. Firstly, it could be the way he actually perceives himself, in which case the French unnamable comes off as more self-assertive than the English one. Secondly, this designation could in fact originate from Marie herself, the owner of the regard. If the latter is true, then in this sentence the narrator could be doing one of either two things. He could be quoting her thoughts through free speech, or he could have come to kind of internalize this idea that he projects onto her. In both cases, the reading points towards a self-effacement of the English unnamable compared to the French. And this contributes to the idea that the English narrators have a tendency to be less self-assertive than the French ones, because these examples, such as this one, are not matched by an equal number of shifts in the opposite direction. Now, we have looked at a way the pronominal shifts occur from the first to the third person. There are, however, examples of shifts to the second person pronoun as well. Effects on the characterization of the narrative voice inevitably accompany such types of shifts. At times, they can serve to emphasize the dialogic structure of mental course, such as in the example that you see here. Speaking of the fact that Mahoud and Worm have now become memories to him, the narrator of The Unnameable says, "Je ne l'ai jamais vu, pourtant je m'en souviens, pour en avoir parlé, j'ai dû en parler, les mêmes mots reviennent et ce sont mes souvenirs." In English, however, he claims, "I never saw him, and yet I remember having talked about him, I must have talked about him, the same words recur and they are your memories." Here, there's no clear indication of a self-address, as there could have been in previous examples, which are present in my extended chapter. There is no "je me disais," I said to myself. Furthermore, the shift occurs only on the last pronoun, whereas all of the others remain in the first. By changing the attribution of the memories from the unnamable in the French to a you in the second, Beckett accentuates the sense of otherness. And because its referent is ambiguous, three interpretive hypotheses here must be considered. First, the narrator could be addressing a character within the story. Secondly, he could be talking simply to himself. Third, the narrator could be addressing a narratee, a kind of fictive reader, in which case the sentence can be read as a metalepsis. Now, based on our knowledge of the book, it is safe to brush aside the third reading. However, the first two assumptions remain valuable keys for interpretation, and favoring one over the other seems pretty much impossible.
both interpretations, in fact, remain viable, and in any case, the self represented is evidently fragmented, whether a narrator is transcribing a character's thought process through free indirect speech, or whether the narrator's consciousness is divided and he is speaking to himself. So these phenomenal shifts also contribute to show that the French narrators are more self-assertive than their self-effaced English counterparts. Furthermore, a reading of the narrative voice as a compound of other voices is more applicable to the texts that have been translated. Indeed, the narrators in the English version struggle more intensely with a kind of divided consciousness, thereby portraying a self more fragmented than the French narrators, whose selves are more coherent. And ultimately, this has an effect on the intelligibility of the text, which can either distance or elicit the reader. So by looking at the translation of Beckett's first-person pronoun in the French version, we see that he has he accentuates the assertiveness of the self in the English counterpart. And three tendencies have been isolated in this previous section of his translation of je. First, the fact that the English version often reduces the narrators to its constituents by objectifying or anonymizing them. Secondly, it emphasizes the fragmentation of the self through regularly shifting the French first-person pronoun to the second or third. And a third point, which is not covered here, but is covered in the extended version of this paper, is that Beckett recurrently chooses to omit content in je while translating into English. All of these characteristics, again, emphasize the fuller and more complex characters in the French version. And the English version often suggests that the narrator's struggle with a divided consciousness is in fact tougher. The French puts less emphasis, for instance, on presenting the narrative voice as a compound of other voices. Ultimately, the relationship between the reader and the text is affected as well, because the effort required by him or her to interpret the text and construct the same image of the narrative self in English makes it more inclusive. Now let's take a look at how Beckett translates other pronouns than je, the way that he translates the other. A great deal of attention has been given to the French pronoun on. Benveniste, for instance, referred to it as la non-personne, la troisième personne, which expresses a généralité indécise. The English pronoun one has also been studied extensively, and it shares all of the French on's features. Furthermore, the impersonal one shares these same linguistic features with the impersonal you, which is considered as its colloquial equivalent. So all three pronouns are equivalent in their two main functions. Semantically, they all serve to convey genericity, and pragmatically, they all behave similarly with regard to reference, inclusivity, and exclusivity. One big difference is, of course, the disparity in their social linguistic occurrences. It may indeed be argued that, or maybe indeed be tempting to argue that you is the most direct translation available to Beckett while translating on, since one seems to be more commonly associated with formal registers or aristocratic characters. We will come back to this example to look at how he translates the on here. There are, however, a few counterexamples to this argument. Beckett does in fact also use one in his translations. The impersonal use of the pronoun one is actually found in an excerpt from L'innommable, the Innameable, when Beckett translates the sentence « Peut-on parler d'une voix dans ces conditions? Sans doute que non, into may one speak of a voice in these conditions? Probably not. » But this example, an example such as the one I've just read out now, shows that Beckett did not seem committed to avoid the impersonal one altogether, and it also justifies the requirement to examine his tendency in translating impersonal on into impersonal you. Now, in the example that you see on the slide, the Innameable formulates the paradox which lies underneath his narrative experiment. Et si je parlais pour ne rien dire? Vraiment, mais vraiment rien. Mais il semble impossible de parler pour ne rien dire. On croit y arriver, mais on oublie toujours quelque chose, un petit oui, un petit non, de quoi exterminer un régiment de dragons. The English reads, if I could speak and yet say nothing, really nothing, but it seems impossible to speak and yet say nothing. You think you have succeeded, but you always overlook something, a little yes, a little no, enough to exterminate a regiment of dragoons. So the narrator here first uses the first-person pronoun in French
to express his desire, both in French and English, to express his desire to say nothing. But in the second sentence, which undermines the actual feasibility of his project, the narrator uses the impersonal pronouns on and you. This pronominal slip from personal to impersonal serves to emphasize the generic value of the narrator's claim. Yet the choice of the third person pronoun in French over the second person in English has an effect on the reading of the text. Indeed, the main difference here seems to be that the impersonal you is explicitly more inclusive of the reader. Linguists have claimed that the impersonal you has a kind of rhetorical force and pragmatic implications which mirror its normative personal use. Speech act participants, they say, can be viewed as dramatis persona. Impersonal you, in fact, generates a sense of informal camaraderie because the speaker assigns a major actor role to the addressee and lets the hearer into the speaker's worldview by implying that the hearer also shares the same perspective. This theory has been elaborated by two linguists, Kitagawa and Lehrer, in 1990. Now, this is where the major difference lies in both pronouns' use within generalizations. They both, in fact, rely on speaker simulation and the solicitation of the hearer's empathy, but the impersonal you also relies on a hearer simulation. For this reason, impersonal you makes the sentence, and ultimately the narrator's discourse as well, much more inclusive in the English version. Molloy's narrative also contains a number of addressees to the reader, and at times Beckett changes the second person pronoun commonly found in French, or even substitute it for something entirely different. He will either shift the pronoun to the first person plural or replace the expression altogether with something which suggests a dialogue between the narrator and the narratee. To illustrate these, we will look at a number of examples of Molloy talking about two relationships with women. And these relationships, or these two relationships, one is romantic and the other maternal. The first excerpt is from the introduction, when the narrator alludes to a petite boniche whose name he cannot remember. In French, he confesses that ce n'était pas le vrai amour. Le vrai amour était dans une autre, vous allez voir. Whereas the English reads, it wasn't true love was in another, we'll come to that. Indeed, the pronominal shift from second person plural to the first has an effect on reader inclusivity along with the choice of the verb which follows it. In the French version, the reader is treated as a kind of spectator, as one who is meant to witness the narrator's thoughts unfold, whereas in the English, he is treated as a companion in the narrative's journey. The second example operates differently, yet affects the reader in similar ways. Molloy speaks of his mother's inability to count further than, sorry, there's one missing slide there, but you'll have to pay close attention to the sentence I will read out. Molloy speaks of his mother's inability to count further than 2. He says, il y avait trop loin pour elle, comprenez-vous? And this is translated into, it was too far for her, yes. So comprenez-vous is translated as yes. The direct address to the reader is replaced by this affirmative yes, which can also be interpreted as Molloy engaging with the reader. Beckett thereby maintains a kind of enunciative dialogue structure without resorting to the second person pronoun. So looking at the way Beckett translates other pronouns than I, the way he translates the other, allows us to examine the grammatical and stylistic effects of translation shifts from third person pronouns into second person ones. This focus was first set on the translation of the impersonal on used while narrators made generic comments. And even though Beckett sometimes uses the impersonal English one to translate it, his use of the impersonal you has been shown to be more characteristic across the trilogy. And there, of course, the extended paper contains many more examples of this. We can agree that all three behave very similarly, both on a semantic and on a pragmatic level. Speakers generalize all the while included their interlocutors as reference. However, there are differences in their interpretations which go beyond those in register, which are often associated to them. Using the generic you to translate them instead of one makes the text explicitly more inclusive of the reader, and both of these pronouns' uses within generalization
rely on speaker assimilation and the hearer empathy solicitation. However, you also relies on hearer assimilation. So Beckett's tendency to use it in English, in the English version, contributes to the portrayal of a narrator who is more inclusive of the reader in his discourse, and his use of the second person plural we, an example that we have not been able to look at here, but is in the extended paper, to translate on, also confirms this. By doing so, he accentuates the explicitness of reader inclusivity even more. The chapter in general has now has aimed at showing that pronominal differences in both versions of the trilogy have effects on the representation of the protagonist's mind and discourse. Beckett's translation of the first person pronoun je accounts for a more fragmented and less assertive English self than its French counterpart. This forces the reader, the English reader, to put more effort into constructing an image of the narrative self, which is equivalent to the one presented in the French version. Furthermore, Beckett's translations of second and third person pronouns work in the same way. They portray the narrator as a figure more inclusive of the reader in his discourse. This does not, however, mean that the intention behind these choices was indeed to increase reader inclusivity. For a moment, let's just consider one of the possible reasons why he may have made these choices, namely that they may in fact be determined by language difference. In his letter to Herbert Blau, Beckett attributed a weakening effect to the French language, which could be part of the explanation on why he translates pronouns in a way which increases reader inclusivity. My analysis has shown that the French narrator is portrayed in a fuller way. He is more coherent, he is more assertive, and this often relates to the amount of words or things he expresses. In other words, he simply says more. The pattern which has been observed of Beckett cutting while translating fits within the general progression of his oeuvre, a production which grew sparser and sparser over time. But what if Beckett's lengthier writing in the French language was in fact constrained by language itself? What if it was a reaction to this weakening effect which required him to be more explicit, which required him to write more in French? This would mean that his creation of a more inclusive English text would be constrained by the language itself. It would in fact mean that Beckett makes English characters more inclusive of the readers because the English language itself is more inclusive than French. So if we take a step back and observe this, we realize that at the heart of the issue there lies Beckett's relationship with language differences and their potential to represent a fictional self. Let's look at Molloy, for instance. Beckett wrote two texts in which Molloy's self is represented. One text in French and the other in English. This leaves the bilingual reader with two potential readings. The French Molloy and the English Molloy can either be the same character or two distinct ones. If they are indeed the same, then Beckett's project would consist of writing the concept of Molloy's self in both languages. It would be a sort of bilingual transcription of a unique self. If they are, however, different, the author's enterprise changes along with it. He would be the creator of two characters with two different selves, the French Molloy and the English Molloy. The question therefore becomes, are both of these selves linguistically constrained versions of some sort of overarching Beckettian concept of the self? Or does he believe that the concept of self itself exists within language itself, and then the English concept of the self differs completely from the French one? If the first is true, then the shifts that have been analyzed in this paper, chapter, extended or shortened version, account for a kind of transformation of the self. But if instead the second theory is true, rather than submitting the self to a transformation, Beckett is altering it. He is submitting the self to the presence of another. Thank you very much. Muchas gracias a los dos ponentes. Tenemos dos diferentes ponencias, una muy de divulgación de parte del maestro Villegas y otra más lingüística, más un trabajo
académico, pero igual de importante, creo yo. Esperamos los resultados más adelante. Tenemos unos minutos para abrirlo al público, si alguien quiere hacer algún comentario para nuestros dos panelistas. Yo quisiera decirle al maestro Villegas que estamos dos personas, dos doctorados, uno, Gabriela Hubbard, en lenguas inglesas, que sigue trabajando Beckett en la Facultad de Filosofía y Letras, y yo, Ricardo García, que soy de literatura comparada, y en teatro, enseño teatro, ahí enseñamos Beckett, y tratamos de enseñarlo a estas futuras generaciones, generación tras generación. Pero creo que la labor de divulgación es muy importante, seguir haciendo. Hay un último libro de Paso de Gato sobre Beckett, o sea, sí se han hecho varias. Yo tengo 2 libros, Hubbard tiene 2 también, entonces hay bastante literatura que hemos construido sobre Beckett. Y me gustaría preguntarte si crees que hay una relación entre la recepción de Beckett y el psicoanálisis, por ejemplo, en la sociedad mexicana, porque yo considero que llegó tarde el psicoanálisis, no somos una sociedad psicoanalizada, digamos, como en Argentina, como en Europa, como en otros países, y si tiene una relación con Beckett, digamos, con el teatro del absurdo en general. Claro. Sí, bueno, una razón fue, primero, mostrar el caos que existe en nuestra academia. Yo escucho el trabajo de mi compañero y es apabullante porque es un trabajo filológico, detallado, que se mete estrictamente a las fórmulas del lenguaje en un grado que, por ejemplo, la Academia Mexicana no está todavía en esos niveles. Es decir, y mucho menos los resultados de esos trabajos son accesibles. Es decir, siempre están en cofradías secretas, los libros no se venden en las librerías. Es paradójico, pero aquí atrás hay una librería universitaria donde mi libro, que está publicado por la UNAM, no está. Entonces, lo que yo siempre he pensado es que tiene que abrirse la obra, y no solo, pero esta obra también tiene que abrirse de una manera ordenada. Es decir, no jalar cada quien agua para su molino y decir, this Beckett is my precious. Yo estoy muy impresionado con el orden que tiene la Samuel Beckett Society, porque es una estructura organizada, es prácticamente un museo de todas las expresiones mundiales que ha legado la obra de su escritor. Es decir, nosotros tenemos un premio Nobel mexicano, Octavio Paz, del cual el sindicato de viudas no se ha puesto de acuerdo sobre cómo se va a organizar su obra. En cambio, uno voltea hacia el exterior y vemos, en el caso de mis estudios particulares, por ejemplo, de la obra de Georges Bataille. La obra de Georges Bataille tiene una catalogación estrictamente neurótica, va hasta por palabra, por tópico, por tema, casi hasta por color. El estudio de la obra de Nietzsche, por ejemplo, en Basel, tiene cerca de 45,000, hasta el año 2000, tenía cerca de 45,000 referentes publicados. Incluso hay un archivo que yo me traje de Europa que pesaba 14 kilos de papel, nada más de la base de datos donde estaba registrado el nombre de Nietzsche. Todo eso se iba. El problema que tenemos en México es que ni siquiera con nuestro propio premio Nobel tenemos esa organización. Tenemos un problema de comunicación entre especialistas, incluso las equivocaciones, incluso las confusiones no están bien catalogadas. Yo, en ese sentido, lo que pretendí con este trabajo fue demostrar, es una suerte de catálogo de la confusión, en el cual se encontraban tanto académicos de la lengua, en el caso de Adolfo Castañón, que en aquel momento él hizo una mención que para mis 38 años de cuando yo hice, no, 36 años cuando hice ese programa para la UNAM,
él decía que la traducción de José Emilio Pacheco a Cómo es influyó en la poesía hispanoamericana posterior al boom. A mí me escandalizó escuchar que una traducción de una obra incomprensible para la idiosincrasia mexicana, como es Cómo es, cambió el rumbo de la poesía hispanoamericana. Es decir, eso no es una declaración muy ligera, es una declaración de un académico de la lengua, porque Adolfo es miembro del numerario de la Academia de la Lengua, y de momento me pareció exagerado. Sin embargo, 10, 12 años después maduré en mis lecturas y en mis investigaciones y me doy cuenta que efectivamente el simple eco de una inquietud beckettiana cambió el curso tanto del teatro en México como de la poesía, y a su vez el único problema que no cambió fue el de los estudios al respecto, el de los estudios críticos. ¿Por qué? Porque vivimos una dictadura de Genaro Talents durante 20, 30 años, de la cual seguimos siendo beneficiarios y a la vez seguimos siendo víctimas, donde ofrecía libros que no tenían el rigor académico, como el que acabamos de ver, que es absolutamente asombroso. En ese sentido sí existen las regiones y muy de manera lacónica puedo decir que por eso México es región 4, por eso vivimos en un país subdesarrollado, porque nuestros estudios son una muestra precisamente de ese retraso que tenemos y nuestras instituciones afortunadamente están abriendo los ojos para darle un orden a este tipo de estudios. Uno de mis sueños, como diría Martin Luther King, I have a dream, es que México tuviera también la disciplina por institución de llevar a cabo una taxonomía, en este caso, como lo que está haciendo Luz María Sánchez, que hizo y que fue lo que logró parte de toda esta experiencia, de llevar los estudios beckettianos mexicanos, pero en un orden crítico, es decir, desde la legendaria, el día en el que Salvador Novo estuvo en París y vio Godot, ¿qué día fue ese momento? ¿En qué teatro? Probablemente de quién fue acompañado y cuáles fueron sus palabras. Ese trabajo no se ha hecho, no lo ha hecho Paso de Gato, no lo ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo lo hago en sueños, porque finalmente no hay testimonio de todo ello, pero es una invitación a seguir simple y llanamente tener un poco mayor de disciplina. Y sobre todo las instituciones que están inspiradas, cuyo razón de ser, cuyo leitmotiv son los estudios, finalmente darles un orden que no es otra cuestión más que un orden cronológico o un orden genealógico, que no es tan difícil ese método, y después concatenar, o sea, concretizarlos en un pedazo de papel que pese 180 gramos de papel bond, y esto pueda encima de todo reproducirse y llegar a las manos de los jóvenes, llegar a las manos de los académicos y sobre todo que haya un intercambio internacional donde nuestros estudios viajen a Estados Unidos, viajen a Londres y exista este diálogo que es precisamente este. Ahora, respecto a que México llega tarde al psicoanálisis, justamente tuve una conversación con el gran Joe Broderick respecto a la banana en el caso de Krapp. ¿Qué significa el hecho de la banana? Joe me decía muy sabiamente que es un alimento muy propio para un solitario, para un viejo que vive solo, preso de sus recuerdos. Cuando yo recibí esa iluminación de parte de Joe mientras compartíamos unos ñoquis deliciosos, yo deseché mi visión del estudio freudiano en el que la banana representa una sexualidad reprimida que el Krapp no tiene, porque se la pasa hablando de cómo se mecía de arriba hacia abajo y de un lado hacia el otro, que es la cadencia del acto sexual y déjame entrar, let me in. Entonces, yo llegué en mis estudios sobre los bananos hasta hacer un pequeño estudio sobre cómo la industria bananera destruyó América Latina para proveer a Europa de el fruto que ahora ya no es el banano, ahora es el aguacate.
ahora ya no es el banano, ahora es el aguacate. Entonces, todos esos estudios demenciales sobre la maduración de los plátanos, yo le recomendé a Joe que lo envolviera en papel periódico, particularmente podría ser el Universal, pero quizás se le hubiera convertido en chayote. En ese sentido, todo eso también de cierta forma Beckett da para hacer estudios sociológicos respecto a la destrucción de las repúblicas bananeras, para hablar de Freud respecto a la sexualidad reprimida de un personaje que no la tiene y que finalmente es parte del catálogo de confusiones que genera Krapp, pero termino en este sentido diciendo, Beckett en ese sentido es lo que respiramos, es el leitmotiv por el cual muchos de nosotros jalamos agua para nuestro molino existencial, y con la intención no solamente de aprisionarlo en nuestro pecho, sino divulgarlo, es decir, que llegue a otras comunidades, no solamente a los postdoctores de una cofradía secreta, donde están entre ellos elucubrando cuántos libros van a publicar el próximo año, sino que llegue a los estudiantes, que son los que están caminando por aquí, que deberían de estar acá con nosotros. Terminamos. Muchas gracias. Sí, one question for... This is a question for Vacas. So I was reminded again and again during your talk of Enoch Brater's discussion of the prose, the orality of the prose, and the sense that it's written in a voice and that we hear it. And that has been performatively demonstrated repeatedly with adaptations of the prose to the stage. And tonight we'll be seeing Molloy in an English version. And the performance history of English prose adaptation is substantially larger than French prose adaptation. But adaptation itself has the problem of a unified body, or of a body being on stage when the text does not go that far. And I wonder if you see a problematics or an interesting resonance, perhaps, between the possibilities of performance of these particular pronouns when we are also visually seeing a body rather than seeing the surface of the text, and how you might think through a problem like that in the two languages. Thank you very much for your question, Nicholas. I didn't indeed, in fact, consider that, but you're right in underlying the fact that given the complexity of the body/self, or the relationship between body and self in the text, and particularly in the trilogy, and maybe the choice of Molloy as a stage, to be performed on stage, is revealing because he's the least problematic in that regard, is one which basically has to grapple with that question. So I think, as you said, the stage maybe pushes you to kind of not superficialize, but as we say in French, aplanir the problem, right? To yes, maybe simplify it a bit. But then I'm not sure it's that difficult to stay maybe not truer to the text, but to remain ambiguous in terms of representation of the body as the self. Because, for instance, in a text like Not I, mouth has traditionally been represented as just a mouth, and removing the corporal aspect, or at least the full bodiness of the character. So I think, yes, there would definitely be issues, and it would, of course, be very interesting to compare maybe, or look at how the adaptation on stage of the identities of the characters requires us as modern readers, as modern audiences, to give a bodily aspect to the characters, and so the I that we will be hearing tonight and seeing tonight
is very clearly not the same as the I that we read in the text. But that doesn't necessarily mean that it's not the same oeuvre, is it? Yeah. So yeah, I mean, it's always the same question with with Beckett. Are we really looking at what we think we are? Or are we really looking at the same text? Yes, I think it's a question which can only allow me to answer with other questions. But thank you for that. ¿No hay alguna otra pregunta? Sí, sí. You spoke about the reader being treated as a spectator in French and as a companion in English, which I thought was interesting in the translation from all to you, perhaps, as well. But I wondered how you were using those words, companion and spectator, to perhaps think about the kind of phenomenology of self-translation itself. Beckett himself being a peculiar kind of reader of his own works, or the act of reading being kind of inscribed within self-translation. That is, self-translation being a kind of company or spectatorship, and what kind of thoughts you might have about how you're thinking about that different depiction of a reader and how that might kind of inscribe itself into the act of self-translation. Yes, thank you very much for your question. I didn't think about, so if I understand correctly, your question is about the way I'm thinking of a general reader could also be applied to Beckett's poetics himself, or poetics itself in terms of translation. I think the most obvious way to relate the words witness and companionship to Beckett's own practice would be in his regular, or at least very often resorting to cutting and adding and changing. So Beckett is very much a witness of his texts when translating and when reading, and then maybe becomes a companion to a reader or the reader, especially if you agree with my argument, which is that the English text is more inclusive. So from witness to French of his text, he becomes a companion to the reader while translating. I don't know if I answered the question, but thank you for that. That definitely does add a few sections to this chapter. Thank you very much. Pues, muchas gracias a Gerardo Villegas, a Waqas Mirza por sus ponencias, y con esto terminamos este panel.